se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Es una alegría cada vez que tenemos la oportunidad de compartir. Desafortunadamente no ha podido ser muy de seguido porque la agenda está muy comprometida, pero cada vez que podamos aquí estaremos, por la gracia del Señor. Sí, hay la oportunidad todavía. Nos da mucha alegría, mucho gozo poder saludarles y poder escudriñar juntos en esta noche la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarles pues para que tengamos una oración y para rogar al Señor que sea quien nos dirija esta noche, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites vivir. Gracias por tu amor y tu cuidado. En el nombre sagrado del Señor Jesucristo, rogamos, Padre bueno, que sea tu ángel y tu Espíritu Santo quien nos dirija, que tome posesión de nuestras mentes y nuestros corazones, que los abra, Señor, a la influencia de tu Espíritu Santo y podamos comprender tu mensaje clara y como tú quieres que lo entendamos. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, si te hemos ofendido en algún punto, Señor. Por el amor de Cristo Jesús, perdónanos y restáurenos. Ayúdenos, Padre, cada día a ser mejores para la gloria de su santo nombre, para poder testificar ante el mundo que le servimos, Señor, que es un gozo y una alegría y un privilegio poder servir. Gracias, amado Dios, en su mano santa de amor, rogando su dirección y su compañía en esta hora. Amén en Cristo. Amén y amén. Ok, hermanos, no quiero comenzar sin antes pedirles, por favor, de vez en cuando, den un amén por allí para yo saber que no me quedo hablando solo. Pues ustedes saben que la tecnología es un tanto limitada y más en los lugares rurales como que este servidor vive. Entonces a veces no me doy cuenta y me quedo hablando solo y es bien incómodo porque se pierde mucho del tema. Bueno, hermanos, nosotros estamos viendo en estos últimos días, creo que ya se ha hablado bastante de esto en la cadena, pero vale la pena mencionar que nosotros estamos viendo un desarrollo profético muy importante. Nos estamos dando cuenta cómo la profecía se cumple de una forma tremenda, veraz y puntual delante de nuestros ojos, que cuando el Señor dijo que habrían pestes, terremotos, cuando el Señor dijo que habrían inundaciones, pues no se equivocó, definitivamente nos estaba dando la señal, ¿verdad?, a través de la palabra, el espíritu de profecía de estos últimos días, precisamente en los cuales estamos viviendo, y nosotros estamos viendo pues nada más ni nada menos que el desarrollo y el cumplimiento de las cosas que nuestros padres, nuestros ancestros quisieron ver con sus ojos. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de poderlo ver. Así que creo que lejos de preocuparnos o trastornarnos, pues debemos de estar gozosos, dándole gracias al Señor, porque no era nuestro privilegio, pero a Él le ha placido pues dárnoslo. Sin embargo, nosotros continuamos. Hay algo interesante que yo quiero mencionar antes de comenzar a entrar en materia de lleno, y es el hecho, hermanos queridos, que yo noto en ciertas experiencias, ¿ok?, en ciertas experiencias, en mi caminar, que ando por aquí y por allá predicando y ayudando a la gente, noto en esta experiencia, noto algunas experiencias enfermizas.
hace unos días el presidente Donald Trump acaba de firmar pues una una ley que proclamaba el domingo, un domingo, el domingo pasado, como Día Nacional de Oración, y llamaba pues al mundo y a los Estados Unidos de Norteamérica a unirse todos en oración, inicialmente por la inundación que hubo en Texas, unas inundaciones muy fuertes que hubieron allí, y pues debido a esta catástrofe, nosotros creo que todos fuimos testigos, vimos al presidente Trump con algunos líderes cristianos, entre comillas, evangélicos, y de toda clase de denominaciones, entre comillas, protestantes, que se han unido simplemente para darle forma a la cabeza de la imagen de la bestia, ¿no? Entonces es interesante notar esta inclinación, y creo que debe ser algo que sinceramente para nosotros como conocedores de la profecía, pues debe de, quizás la palabra más adecuada no sea alarmarnos, pero tal vez sí alertarnos. Entonces, sin embargo, pues al hablar de estas cosas, al estudiarlas, me doy cuenta de que hay un trecho muy grande entre el fanatismo, entre la expectación, entre el estar constantemente hablando de estas cosas y el permitir que estas cosas puedan llegar en algún momento a moldear o a cambiar el curso de mi vida. Hermanos, la verdad presente que el Señor ha dejado para su pueblo, todas las palabras que el Señor Jesús dio a través de su palabra, todas las advertencias, toda la luz que el Señor nos dio a través de la profecía, pues tiene como objetivo no solamente alertarnos, no solamente llevarnos a conclusiones alarmistas o llevarnos a un alarmismo enfermizo, sino más bien que nuestras vidas, que nuestros caracteres, que nuestra corriente y nuestra forma de vivir sea cambiada, sea transformada. Pero, sin embargo, hermanos, a pesar de que se da, y esto lo digo con mucho respeto, sé que hay muchas personas que me ven en Estados Unidos y no hablo solamente de eso, pero tengo que decirlo, hay muy pocas personas que viven en Estados Unidos dispuestas a dejar Estados Unidos después de ver lo que acaba de hacer Donald Trump. Entonces, esas cosas me llevan a mí a pensar en algo. ¿Realmente la verdad presente está haciendo lo que Dios quiere que hagan nuestras vidas, o es simplemente un alarmismo enfermizo el que nosotros vivimos? Realmente cuando llegue la ley dominical, que esto no fue sino un aviso, y creo que uno de los avisos más serios que hemos podido ver durante muchos años, ¿ok? Y yo por lo menos nunca había visto un aviso tan contundente como el que acabamos de ver, Donald Trump firmando una ley dominical. Sin embargo, me lleva a pensar esto, ¿cómo será cuando veamos realmente la firma del decreto que instituirá el domingo como día de reposo obligatorio en los Estados Unidos? ¿Qué iremos a hacer? No sabemos, ¿no? Solamente Dios lo sabe. Pero pronuncio estas palabras porque es lo que he encontrado. Veo personas todavía después de mirar y todavía después de predicar estas cosas, peleando por otras cosas que no tenían nada que ver con el tema, en vez de alarmarnos por lo que está sucediendo y en el amor del Señor Jesucristo, tratar de avanzar al unísono. Pues lo que se hace es que al rato, cuando ya la emoción pasa, la vida continúa como si nada estuviera pasando. Entonces, cuando veo estas cosas, hermanos, pues lo que entra a alarmarme es otra cosa, no, ya no me alarma tanto la ley dominical, sino lo que me viene a alarmar ahora es el comportamiento y el desarrollo de los que se dicen estar contemplando estas cosas porque creemos en que el Señor Jesucristo viene pronto. Y creo que es un punto extremadamente preocupante, para mí personalmente es preocupante, porque no sé, mis amados hermanos, y no pretendo ser juez absolutamente de nadie, no conozco absolutamente los casos de nadie, pero y yo creo que son muy pocos los que van a despertar. Sin embargo, solamente el Señor lo sabe. Ahora, al contemplar este panorama y al meditar en él,
encuentro varias cosas interesantes. ¿Por qué? Lo primero que pregunto o me pregunto a mi parte interna es ¿por qué el profeso pueblo de Dios se comporta de esta manera? ¿Cuál es qué es lo que se está viviendo? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? Definitivamente, hace un momento la hermana acaba de leer unas citas muy interesantes que hablaban de la mente, carácter y personalidad. Son dos tomos que yo siempre recomiendo en las prédicas, en mis series que ustedes han podido ver, y yo recomiendo que la gente debe leerlos. Hermanos, si hay dos libros que nosotros debemos de leer en este tiempo y tenerlos tal vez como libros de texto en determinado momento, esos son mente, carácter y personalidad. Porque si usted no ha logrado comprender que la gran batalla de Génesis 3:15 y el desarrollo de la batalla de Apocalipsis capítulo 12, que es la continuación de Génesis 3:15, se pelea por el control mental, pues entonces definitivamente estamos peleando donde no debemos pelear. El control, la pelea, la lucha, el conflicto cósmico, la guerra de todos los siglos, se pelea por el control mental. Entonces, ¿por qué la enajenación mental? ¿Por qué el pueblo no despierta ni siquiera con estas noticias que son, podríamos decir en cierto sentido, la cúspide del cumplimiento profético, del aspecto más importante que nosotros como conocedores de la profecía hemos esperado durante muchos años, y es el cumplimiento de la ley dominical? Nunca antes habíamos visto a un presidente de Norteamérica, o por lo menos yo no lo había visto en mis casi 40 años que sumo. Nunca había visto un presidente acercarse tanto a los protestantes, entre comillas, ¿ok? Nunca lo había visto yo, nunca había visto un hombre que saliera a dar un discurso con pastores protestantes a la espalda y prácticamente siendo, por así decirlo, ordenado en cierta manera o llevando a cabo un rito de imposición de manos. Yo nunca había visto esto es nuevo para mí. Y es algo totalmente impresionante porque a mi juicio cumple completamente, totalmente y cabalmente el desarrollo profético en la parte de la imagen de la bestia. Entonces, sin embargo, pues al ver esto, pues vemos muy poco. Quizás la gente se alarma 1 o 2 días y dice, oye, mira, ¿viste lo que pasó? Firmaron y tal, y no sé qué, y se cuenta, y se lleva y se trae, y sí, chévere, y todos estamos al día con la noticia, y todos escuchamos, y todos vamos allí a la par y no sé qué, pero ¿cuántos avanzamos? Es la pregunta interesante, ¿no? ¿Cuántos avanzamos? ¿Realmente cuántos estamos dispuestos a que nuestra comodidad aparente se termine, a abandonar todo lo que hemos tenido y avanzar por donde el maestro dijo que teníamos que avanzar? Esos son otros 4 pesos, como dicen en mi tierra colombiana. Cuando yo puedo meditar en estas cosas, yo llego simplemente a la conclusión, hay una enajenación mental aquí muy grande. Hay una enfermedad mental extremadamente grande y profunda y no nos hemos dado cuenta de esto, hermanos, y nos va a pasar algo interesante. Quiero leer en esta noche para comenzar nuestro estudio, precisamente, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2. Hay unas citas aquí muy interesantes donde dice la sierva de Dios, mente confundida por un régimen alimenticio inadecuado. No debemos preparar para el sábado una mayor cantidad de alimentos que la que se preparan en los días normales. En lugar de ello, las comidas deberían ser más sencillas y se debería comer menos para que la mente esté clara y vigorosa a fin de comprender las cosas espirituales. El exceso de comida nubla la mente. Se puede oír, oído con esto, el exceso de comida nubla la mente. Esto es algo muy interesante, es un punto que vale la pena resaltar, ¿ok? Puesto que la mayoría de las personas comen más de lo que necesitan. Y la mensajera del Señor dice, el exceso de comida nubla la mente. Definitivamente esto es algo inspirado por el Señor. Y sigue diciendo, se pueden oír, se pueden escuchar las más preciosas palabras sin apreciarlas. Es decir, nosotros repetiríamos la historia de los escribas y de los fariseos, y ahora yo les voy a mostrar bíblicamente por qué yo digo esto. Pero ella está diciendo, se pueden oír, es decir, usted puede utilizar el sentido auditivo y pueden entrar en él las más preciosas palabras,
Es decir, puede usted darse cuenta de la ley dominical, puede usted darse cuenta de huracanes, ciclones, terremotos, puede usted darse cuenta de maremotos, de mareas extraordinarias, y saber que el relato inspirado ya los profetizaba, pero de todas maneras nada va a cambiar, no va a pasar nada, porque usted no va a hacer nada, la persona no va a hacer nada, y si no hace nada, pues es como nada, sencillamente, así de simple. Entonces dice ella, se pueden oír las más preciosas palabras sin apreciarlas. ¿Por qué? Porque la mente está confundida por un régimen alimentario inadecuado. ¿Ok? Entonces, ahí comenzamos nuestra primera explicación interesante de por qué. ¿Por qué es que esta situación se da? Y dice ella, se come demasiado, se come demasiado. Satanás domina la mente por medio del apetito. Por medio del apetito el enemigo gobierna la mente y el ser entero. ¿Ok? Entonces, por medio del apetito, Satanás gobierna la mente de cuantos se entregan a la complacencia del apetito en toda en todo su furor, podríamos decir, ¿ok? Y cuando gobierna la mente, pues entonces inmediatamente domina el ser entero. Millares que podían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. ¿Ok? Muy interesante. Bien, el siguiente párrafo dice, los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. ¿Ok? Y dice, obedezcan los principios de la reforma pro salud y eduquen a otros para que hagan lo mismo. La salud de la mente depende en gran medida de la salud del cuerpo, y la salud del cuerpo depende en la forma como se trata la maquinaria viviente. Coman únicamente aquellos alimentos que favorezcan que el estómago se conserve en las mejores condiciones posibles. Necesitan aprender más cabalmente la filosofía relativa al cuidado apropiado de ustedes mismos con respecto al asunto de la alimentación. Organicen su trabajo de manera que puedan disponer de horas fijas para comer. Deben ejercer cuidado especial en relación con este asunto. Recuerden que para vivir en la verdad, tal como es en el Señor Jesucristo, se requiere mucha disciplina propia, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos dio ella varios tips interesantes. El que más me interesa resaltar de todo en este momento es que la mente es poseída por el enemigo, sencillamente por, o uno de los pasos más importantes, más considerables, es la complacencia del apetito o un régimen alimentario inadecuado. Ahora, nosotros estamos viviendo, hermanos, en un tiempo extremadamente solemne, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sencillamente, pues, por tener tantos años de atraso en el plan que Dios marcó, que Dios estipuló para su pueblo, pues la mayoría de nosotros hoy tienen que consumir venenos, literalmente, ¿ok? Y no quiero mermarle nada a la palabra porque sencillamente es lo que es. Puesto que la mayoría dependemos del supermercado, pues en los supermercados yo diría que tal vez el 90, un poquito más del 90% de lo que nos venden son venenos. La mayoría de las cosas sirven solamente para una cosa y es para matarnos o para confundir nuestras mentes. A través de la industria, pues el diablo ha hecho una obra terrible, podríamos decir, ¿no? Puesto que sabe que controlando el apetito del ser humano, controla la mente y el cuerpo. Por lo tanto, se dio a la tarea desde hace aproximadamente tal vez un poco más de 100 años, con el desarrollo o el despertar industrial mundial, la revolución industrial, se dio pues a la tarea, después de algunos años de iniciar la revolución industrial, de industrializar también los alimentos del ser humano. Y nosotros encontramos hoy grandes empresas como Quaker, como Kellogg, como muchas otras de estas que son como la Unilever, por ejemplo, la Nestlé, que son empresas que, entre comillas, procesan alimentos, pero pues que realmente lo que están haciendo la mayoría de las veces es envenenando y matando, puesto que la palabra nos muestra que el enemigo o el diablo vino solamente para hurtar, matar y para destruir, según nos dice Juan capítulo 10. Ok, con este marco puesto yo quiero llevarlos un momento para que veamos algo interesante y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro vamos a ver varios pasajes, Primero vamos a iniciar con el libro de Mateo, ¿ok? El libro de Mateo, porque hoy quiero mostrarles algo muy interesante. Mateo capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo número 13, ¿bien? Número 13. El Señor Jesucristo hablando con sus discípulos y también hablando con
su iglesia, entre comillas, ¿ok? Y digo su iglesia entre comillas porque estaba hablando con los escribas y fariseos, que en pocas palabras serían su iglesia, ¿verdad? Hoy diríamos la conferencia general, que entre comillas son su iglesia. Y miles de personas no comprenden todavía este concepto de que los escribas y fariseos eran la iglesia de esos días y que sin embargo intentaban matar a Cristo y que sin embargo Cristo estaba afuera y que sin embargo Cristo dejó de asistir a sus templos y que sin embargo se dieron una cantidad de cosas y Cristo quería llevar afuera o estaba tratando de romper los paradigmas que esta gente o estos impostores habían impuesto sobre el pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Cristo nuevamente hablando a los escribas, a los fariseos, a los judíos, y también estaba hablando a sus discípulos, los cuales pues estaban ahí en la conversación. Y es muy importante, mis amados hermanos, que cuando usted lea los evangelios, usted primero deténgase para ver o contemplar, es un consejo que tuve la oportunidad de leer de una hermana muy querida que está en mi casa, que estábamos explicando, estudiando un poquito la Biblia, y tuvimos la oportunidad de llegar a la conclusión de que cuando leemos los escritos, especialmente los evangelios, es muy importante que nosotros puntualicemos los personajes, porque así nos vamos a poder dar cuenta del trasfondo de lo que Cristo realmente quería decir y a quién es que Él le está hablando. Por lo tanto, aquí en Mateo capítulo 13, nosotros vemos que está el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Están los escribas y los fariseos, que eran entre comillas su pueblo, y estaban también los discípulos, ¿verdad? Después de que ya Cristo se fue con sus discípulos, dice el versículo 10, vinieron entonces los discípulos y le dijeron, ¿por qué les has hablado por parábolas? Entonces él comienza a explicarles por qué les ha hablado por parábolas. Me interesa resaltar del 13 en adelante y vamos allí en este momento y dice, por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, fíjense que aquí hay algo sumamente clave, ¿ok? Muy importante. Dice que los escribas y los fariseos, la iglesia, entre comillas, de Cristo, el sistema eclesiástico, entre comillas, ¿ok? Tenía un problema muy grande. ¿Y cuál era el problema? El problema era que viendo no veían y oyendo no oían, ¿ok? Entonces, claro, tenían órganos para ver y tenían órganos para oír, pero sencillamente su conexión con el cerebro no funcionaba de una manera correcta. Ustedes conocen las partes del oído, las partes del oído son interesantes, tenemos el canal auditivo, el oído externo, en la parte externa del oído, en el oído medio tenemos el tímpano, el yunque, el martillo, lo que conocemos como yunque, martillo, y el estribo, que son los huesecillos que vibran con la onda sonora, ¿verdad? Y después de eso, en el oído interno viene el tubo auditivo, viene la cóclea, ¿ok? El caracol, lo que se conoce como caracol, y luego de eso, conectado al caracol, viene el nervio auditivo. Y el nervio auditivo, hermanos, es el que lleva la información de la vibración, la forma de la onda auditiva, la lleva al cerebro, y entonces en la mente, en el cerebro, es que por fin logramos decodificar la información que está llegando en ese momento a nuestro oído. Es decir, nosotros no logramos escuchar sino hasta cuando el sonido, o más bien la vibración, la señal auditiva, que es una señal, un impulso nervioso de unos cuantos milivoltios que se dirigen de la cóclea a través del nervio auditivo hasta el área de recepción del cerebro, donde se recibe pues este sonido e inmediatamente se interpreta, o se recibe más bien esta onda nerviosa, este milivoltio, y se interpreta, e inmediatamente entonces el cerebro se da cuenta de qué es lo que están hablando, o en pocas palabras se lee, ¿verdad? Se lee el impulso eléctrico. Igual pasa con los ojos. Nosotros tenemos en el ojo cantidad de diminutos órganos que componen el ojo. Tenemos la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior, el cilio, los cilios, hay cantidad, las arterias, las venas centrales de la retina, la papila óptica, el nervio óptico, la retina,
los coroides, la capa esclerótica, bien, los músculos, ¿verdad?, que sostienen los párpados, pero al final, mis amados hermanos, simplemente el ojo lo único que hace es como un espejo que traga la luz y el resplandor, pero él no ve nada, él simplemente lo único que capta son el reflejo de la luz. Ese reflejo de la luz es llevado a través de los nervios para ser interpretados en el cerebro, ¿ok? Así que si hay una obstrucción entre los ojos, los oídos y el cerebro, pues sencillamente la persona no entiende absolutamente nada. Y era lo que estaba sucediendo aquí con los escribas y los fariseos. Y dice Cristo que la iglesia, ¿ok?, el sistema eclesiástico de ese tiempo estaba tan cegado, estaba tan adormecido, estaba tan anestesiado, que viendo no veían y oyendo no oían, y entonces al no ver y al no oír, ok, dice el versículo 13 cerrando que tampoco entendían. Claro, una mente así no puede entender, y es algo muy interesante que encuentra claramente un paralelo sumamente importante y absoluta y totalmente clave que nosotros lo entendamos para este tiempo. Fíjense lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo, versículo 14, en ello se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Tremenda profecía del apóstol, perdón, del profeta Isaías. El versículo 15 nos dice, ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, interesante, ¿por qué? Cristo va a decir ahora por qué. Dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y allí encontramos, hermanos, una relación muy importante y vital que nosotros debemos de entender en este tiempo claramente. ¿Ok? Dice que el corazón, es decir, la mente del pueblo, la mente de ese pueblo que Cristo estaba reprobando en ese momento, dice que se había engrosado. Definitivamente la palabra engrosar la estudiamos, creo que fue en la última presentación que tuvimos a través de este medio, donde hablábamos de cuando dice la palabra y se engordó Jesurum, ¿verdad? Estábamos hablando un poco de las grasas y estábamos hablando un poco del desarrollo de las grasas referentes o más bien relacionadas con el cerebro, con la capacidad de tomar decisiones y con la capacidad de tener pensamientos claros y puntuales a la hora de tomar decisiones. Aquí dice el Señor Jesucristo que dice nuevamente que el corazón o la mente de estas personas se había engrosado y entonces eso había traído una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y este versículo 15 es clave y muy importante. Es un versículo que muestra, después de en el versículo 13 y 14 puntualizar los sentidos, tanto del oído como la vista, en el versículo 15 entonces ahora comienza a puntualizar sencillamente el camino o el paso, podríamos decir nosotros, de lo que es escuchar y realmente ver. La pregunta interesante que viene a nuestras mentes inmediatamente es, ¿escuchamos nosotros y vemos realmente? No en vano el Señor Jesucristo dijo, velad sin cesar, orad sin cesar, ¿ok? Nosotros debemos estar en este tiempo velando, pero para velar es necesario que ese colirio, hermano, el cual él aconseja a la iglesia de la Odisea, cuando dice yo te aconsejo, y él está hablando, por ende la iglesia de la Odisea tenía que escuchar, es decir, tenía que utilizar su sentido auditivo en toda su máxima expresión, y yo te aconsejo, dice él, que de mí compre oro refinado en fuego, ¿ok? Y además le dice que use colirio para que unja sus ojos y pueda ver, ¿ok? Es decir, la condición de la iglesia del pueblo laodicense también es una condición similar a la condición de la iglesia de los escribas y de los fariseos. Viendo no veían y oyendo no escuchaban. Ahora, ¿por qué? Dice porque el corazón, es decir, la mente se había engrosado, entonces como la mente no entiende, como el cerebro está tapanado, entonces con los oídos se oye pesadamente, aunque se escuche lo que se escuche, no va a despertar, y aunque vea lo que vea, no va a despertar, porque los escribas y los fariseos vieron el cumplimiento de lo que las profecías durante tanto tiempo habían puntualizado, y se estaban puntualizando, se estaban cristalizando en el cumplimiento que era Cristo, el cumplimiento del Cordero que era Cristo, y ni aún así despertaron, ni aún así comprendieron, y aún así fueron desechados.
se repetirá la historia. Muy bien, el versículo nos continúa diciendo para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entonces al ver y al oír y al comprender, al oír y al ver, entonces con el corazón, es decir, con la mente, entenderán. Y una vez que logren comprender, una vez que hoy logremos comprender, pueblo remanente del Señor que dice tener la verdad presente para este último tiempo, una vez que logremos comprender, entonces dejaremos de poner como prioridad nuestra comodidad, dejaremos de poner como prioridad nuestros intereses, dejaremos de poner como prioridad nuestros gustos, y entonces empezaremos a avanzar conforme al plan que el Señor ha designado para que el pueblo camine. Esperemos en el Señor que no sea demasiado tarde. Hubo un pueblo para el cual fue demasiado tarde, y es nuestro segundo ejemplo bíblico en esta noche. Y lo vamos a hacer abriendo el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo, y vamos a leer el versículo 37, ¿ok? 37. El Señor Jesucristo nuevamente hablando, esta vez hablando a los discípulos y dándoles una advertencia muy importante, ¿ok? Y dice el 37, mas como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, o en los días antes del diluvio, habían varias características, hemos comentado varias veces sobre estas características. Dice, estaban comiendo y bebiendo. La primera característica que el Señor Jesucristo puntualiza es comer y beber. Allá en Mateo 3 estábamos viendo que el Señor dice que el corazón de este pueblo se había engrosado. ¿Cómo se engrosa la mente? ¿Cómo se engrosa el corazón? Pues a partir de la comida y la bebida, ¿ok? Y hoy vamos a desarrollar un poquito más ese punto. Ahora, comiendo y bebiendo, perdieron la vergüenza, perdieron la moral, perdieron el temor al Señor, lo perdieron todo, perdieron de vista la ley de Dios, perdieron de vista la moralidad y el deseo de ser, de superarse moralmente cada día, y entonces se casaron, no importando con quién, no importando de qué manera. Ya ustedes saben que Génesis capítulo 6 nos muestra que viendo los hijos de los Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron de sus mujeres, desechando la ley de Dios, tomaron de entre ellas simplemente porque su anatomía, simplemente porque lo que veían le gustaba a sus ojos. Y entonces se da la segunda parte de lo que Cristo está mostrando aquí en el versículo 38, casándose y dándose en casamiento. ¿Ok? No les importaba absolutamente nada más que la inmoralidad sexual, no les importaba absolutamente nada más que complacer su apetito depravado y animal, no les importaba absolutamente nada más que complacer su yo y sus pasiones sensuales, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39 comienza de una manera muy magistral, el versículo 39, y nos dice, y no entendieron. Y nuevamente el Señor Jesucristo utiliza la palabra entender. Una palabra muy interesante, hermano. Una palabra muy importante. Una palabra muy puntual, tal vez corta, ok, pero muy sustanciosa. ¿Entendemos nosotros hoy? ¿Entendemos nosotros hoy, pueblo remanente? ¿Entiende el pueblo lo que se avecina? ¿Entiende el pueblo en qué tiempo vivimos? ¿Entiende el pueblo el plan que el Señor marcó, el camino por el cual debía caminar ese pueblo? ¿Entendemos hoy? ¿Cuánto cuesta entender? Pero dice el versículo 39 que los antediluvianos no entendieron. Y el único momento donde entendieron fue donde vino el diluvio, pero ya era tarde porque ese diluvio venía ya con un solo propósito. Se los llevó a todos. Y en una profecía muy significativa, el Señor Jesucristo cierra diciendo, así también será la venida del Hijo del Hombre.
Mis amados hermanos, la gran Amén. estrategia del diablo para que el mundo no entienda es cegar el entendimiento. Quiero ir al tercer ejemplo bíblico en esta noche y lo vamos a hacer citando el libro de el profeta Isaías, y vamos a abrir el capítulo 1 del profeta Isaías, ¿ok? El capítulo 1 del profeta Isaías. Dice el capítulo 1, vamos a estar leyendo a partir del versículo 2, ¿ok? Isaías 1, versículo número 2. El Señor, el Eterno, Yahweh de los ejércitos, a través de su profeta Isaías, da unas palabras aquí excesivamente certeras y muy importantes para nosotros hoy. El versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Y es interesante que aquí no había pensado en esto, pero qué interesante, me lo acaba de mostrar el Espíritu, de impresionarlo. Dice, oíd y escucha, ¿ok? Y es interesante porque precisamente estamos hablando de la experiencia de escuchar. Es una de las experiencias interesantes, ¿no?, que Cristo acaba de narrarnos en Mateo 13 y en Mateo 24. Y aquí el Señor está hablando a través de Isaías y dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Ok? Ahora, ¿escucha qué? Amén. Porque habla el Eterno. Dice, crié hijos, el Señor le está poniendo una queja a los cielos y a la tierra. En vez de ponérsela a los hombres, que son los que tienen oído realmente para escuchar, el Señor está poniéndole la queja al cielo y a la tierra. Oiga, interesante. Quiere decir entonces que el cielo y la tierra escuchan más que el ser humano, por lo menos en este caso de Isaías. El pueblo estaba tan cegado, tan oscurecido mentalmente, que no entendía absolutamente nada de lo que Dios hablaba. Y el Señor entonces ahora se dirige al cielo y a la tierra y dicen, escuchen ustedes, pues este pueblo no escucha nada, así que escúchenme ustedes porque a alguien tengo que hablarle. ¿Cómo les parece que crié? Es decir, los crié, los hice crecer, los alimenté, los embellecí, se crecieron, ¿ok? Y además de eso, los engrandecí sobre todo los demás reinos de la tierra. Estoy parafraseando, ¿no? Estoy tratando de explicar palabra por palabra. Bien, y dice allí, los engrandecí. Pero resulta que una vez que los crié y una vez que los engrandecí, entonces pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, ellos se rebelaron contra mí. Es decir, ellos me traicionaron, porque yo esperaba un comportamiento, yo esperaba un desarrollo de los eventos, yo esperaba que el pueblo escuchara, yo esperaba que el pueblo fuera inteligente, yo esperaba que el pueblo mantuviera o permaneciera en luz. Pero resulta que contrario a lo que yo esperaba, dice el Señor, este pueblo se rebeló contra mí. Ahora, miren qué magistral la forma en que el Señor lo continúa diciendo, versículo 3. El buey, oiga hermanos, y compara el Señor a ese pueblo con el buey. Y dice, el buey conoce a su dueño. O sea que es más inteligente el buey. Más inteligente el buey que el pueblo. Más inteligente el buey que la iglesia. Más inteligente el buey que lo de la verdad presente. Más inteligente el buey que yo, más inteligente el buey que nosotros. El Señor lo está diciendo a través de Isaías y dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Y es interesante, hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en un lugar aquí en Panamá que se llama el Darién, el tapón del Darién. Es precisamente la división o la frontera selvática entre Colombia y Panamá. Eso se conoce como el tapón del Darién. Nunca hasta ahora ha sido abierto a través de carreteras. No sé por qué, me imagino que son los intereses de la élite que no convienen, pero sin embargo hay mucha gente que ya pasa por allí, puesto que, claro, es una travesía donde tú arriesgas la vida,
pero hay mucha gente que se ha atrevido a desafiar la guerrilla y a desafiar la selva para cruzar a través de el tapón del Darién. Pero allí aprendí algo muy interesante. Una mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, mientras el sol salía, recuerdo que uno de los hermanos que allí estaba, un hermano ganadero, él tenía mucha tierra allí en ese lugar, mucha tierra, y en esa tierra tenía muchas vacas. Y recuerdo que hubo un momento en el que él me dice, mira lo que va a pasar, pon cuidado. Y se puso en un lugar y comenzó a hacer un extraño ruido con su boca, ¿ok? Un extraño ruido que inicialmente yo no supe qué era lo que él decía, yo no comprendí, no, él no decía nada porque lo que hacía era llamar con un sonido extraño. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa, hermanos amados, cuando todas las vacas, desde la más pequeña hasta la más grande, comenzaron a juntarse y comenzaron a caminar en fila india hacia donde estaba el hermano que las estaba llamando? Es un espectáculo que si usted no lo ha visto, hermano, le recomiendo que lo vea, quizás en internet donde usted pueda verlo. Mírelo porque vale la pena contemplar esto. Es algo sorprendente cómo estos animales son tan inteligentes y logran captar inmediatamente, logran escuchar, logran percibir la voz del pastor e inmediatamente obedecen al mandato del pastor. No se demoran al llamado del pastor. Ahora dice aquí el Señor que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero pasaba algo interesante y dice, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hermanos, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y con los ojos no ven. Y el Señor está diciendo aquí que Israel tenía totalmente nublado el entendimiento. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron para atrás. Es decir, ese pueblo, hermanos, se volvió para Babilonia. Dijeron, no queremos caminar en el camino que Dios está marcando, nosotros queremos volvernos a ir hacia Babilonia. Y Cristo, o más bien el Eterno, a través de Isaías está diciendo que ese pueblo enfermo, sin entendimiento, se volvió para atrás. Versículo 5, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Y yo quiero detenerme aquí para impresionar vuestras mentes con la siguiente palabra. Estos hermanos y amigos estaban desquiciados, ¿ok? Este pueblo estaba loco. Eso es lo que nos dice la palabra cuando dice toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Es interesante ese pasaje de Isaías capítulo 1, ¿ok? Y interesante la manera en que concluye en el versículo 5. Dice, toda cabeza está enferma. Ok, hermanos, ¿qué es lo que pasa con el pueblo que no avanza? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo que aunque vea lo que vea, no camina? Noten ustedes que hay algo muy interesante. Dice el libro La Temperancia, en la página 12, La Temperancia, página 12, dice, Satanás reunió a los ángeles caídos, hizo una reunión de ángeles caídos, el diablo, ¿ok?, para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. ¿Cómo logramos deshacernos? ¿Cómo logramos oscurecer, entenebrecer a esta familia humana? ¿Cómo podemos llegar, a confundirlo de tal manera que Babilonia deje de ser el mundo y deje de ser el sistema eclesiástico falso y apóstata y llegue a ser Babilonia ellos mismos? ¿Cómo podemos hacer eso? Ahora, dice el relato inspirado, se hizo una propuesta tras otra. Una propuesta tras otra se hizo. Un demonio levantó la mano y dio una idea, el otro dio otra idea, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Y cuál era el plan? Dice Ellen White, tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos
que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. ¿Ok? Entonces, a través de estas cosas, el enemigo, dice, las industrializaría, las transformaría, las convertiría en venenos mortales para el ser humano, con el fin de que sus cabezas, su entendimiento, su capacidad de escuchar y de ver no fuera óptima. Yo quiero hablarles esta noche, hermanos, de una investigación que este servidor en sus clases de medicina ha logrado desarrollar, y es con respecto a una de las armas más letales que el diablo ha utilizado a través de toda la historia. Pero antes de entrar en la investigación, quiero leerles un poquito de la historia, ¿ok? Quiero hablar un poquito de la historia. La historia es muy importante, hermanos, muy importante. Creo que en parte muchas veces cometemos errores, en parte no, creo que la mayoría de las veces, porque ignoramos la historia. Y hemos llegado a un tiempo tan oscuro, las mentes están tan oscurecidas, que recuerdo hace un tiempo atrás fui a predicar a un grupo y quería llevar el grupo a través de la historia hacia el punto determinante de los sucesos actuales, y estaba tan entebrecida la mente de los líderes que no quisieron escuchar la historia. Y es interesante, eso para mí fue sorprendente. Un pueblo que no conoce. ¿Ustedes saben en qué se basa o en qué se centra el poder de la gran ramera? ¿Saben por qué la Iglesia Católica tiene tanto poder en el mundo, hermanos queridos? Porque debajo del Vaticano hay estanterías y estanterías y estanterías de libros con historia, ¿ok? Por eso la Iglesia Católica tiene la batuta, a diferencia de todas las otras religiones y de muchos otros poderes gubernamentales mundiales, porque ellos sí saben qué fue lo que realmente pasó y ya conocen el comportamiento de las naciones. Mientras que nosotros, por desconocer la historia, vamos de allí para acá o de aquí para allá cometiendo nuevamente los mismos errores. Así que, mi amado hermano, es muy importante que nosotros conozcamos la historia. Cuando el Señor dio la profecía de Daniel capítulo 2, donde nos muestra los reinos de este planeta Tierra, nosotros vemos que cuando Daniel dio la explicación, mostró que la cabeza era Babilonia, seguido Medo-Persia, seguido Grecia y seguido Roma imperial. Lo siguiente que vio Daniel en la historia fueron la división de los 10 reinos, es decir, Europa. Bien, los pueblos de Europa fueron interesantes, o es muy interesante estudiar la historia, porque la historia profética de los pueblos de Europa nos muestran el desarrollo de la América, ¿ok? Usted no puede entender el sistema babilónico en el que nosotros vivimos si usted no conoce la historia. Usted no podemos llegar a la comprensión plena de Babilonia en el contexto de Apocalipsis 18 si nosotros no conocemos cómo llegó Francisco Pizarro y cómo llegó aquí Cristóbal Colón y qué fue lo que hicieron allá en los Estados Unidos con los indios nativos, ¿ok? Interesante conocer quién fue Buffalo Bill, por ejemplo, qué fue lo que ese hombre hizo, de dónde vino. Todas esas cosas están en la historia y todas esas cosas nos muestran los instintos de la gran Babilonia en este último tiempo. Ahora, déjenme entrar en la historia. La búsqueda del oro y de la plata fue sin duda el motor central de la conquista, ¿ok? Cuando los primeros colonizadores o los primeros ladrones de cuello blanco, porque así hay que denominarles, llegaron aquí a América, pues lo primero que llegaron a buscar fue plata y oro, puesto que era el petróleo, podríamos decir, o el combustible que movía la economía europea. Europa estaba en quiebra, es decir, los pueblos de la estatua, de los dedos de la estatua, estaban en ruina, ¿ok? ¿Usted comprende eso, lo que es ruina? Estaban en ruina, y en ese momento necesitaban oxígeno.
fue entonces, hermanos, la conquista de América fue el oxígeno o el motor que llenó de billetes nuevamente los pantalones o los bolsillos de los pantalones de lo que nosotros conocemos como Europa, ¿ok? Europa estaba a punto de colapsar y el motor económico fue América. Así que lo que primero los movió fue la plata y el oro. Cuando ya saquearon el Cerro Rico de Potosí en Bolivia y la mina Gerais en Brasil, que fueron las más grandes vetas conseguidas en la historia de la humanidad de oro y de plata, ¿ok? En América. Después de eso, dice la historia que en el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, él trajo las primeras raíces de caña de azúcar desde las Islas Canarias y las plantó en las tierras que hoy ocupan la República Dominicana. Fíjese qué interesante, hermano. Esto es interesantísimo, importantísimo. Por eso usted, cuando usted estudia esto, entonces usted entiende el desarrollo de República Dominicana y por qué. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace poquitos días en el Congreso en República Dominicana. Estuvimos ahí con el pastor, bueno, estuvimos con el pastor allí y algunos otros hermanos predicando allí, el pastor Robles y algunos más. Veíamos el desarrollo un poquito sobre Haití y un poquito sobre República Dominicana, el racismo que existe de los unos hacia los otros, ¿ok? Podríamos decir el privilegio, entre comillas, podríamos decir, de los dominicanos que no tienen los haitianos, ¿ok? La aparente riqueza, entre comillas, de los dominicanos que no se ve en Haití. Todo eso tiene su respuesta, todo eso tiene su porqué en la historia. Entonces, dice que Cristóbal Colón trajo las primeras raíces de caña de azúcar y las plantaron en República Dominicana. Lógicamente, bueno, ahorita les voy a mostrar lo siguiente que es interesante. Dice, una vez sembradas, dieron rápidos retoños para gran regocijo del almirante. El azúcar, ¿ok? ¿El qué? El azúcar que se cultivaba en pequeña escala en Sicilia y en las Islas Madeira y Cabo Verde y se compraba, oído con esto, hermanos, se compraba a precios altos en Oriente. Era un artículo tan codiciado por los europeos que hasta en los lugares de la reina llegó a figurar como parte de la dote. Es decir, el azúcar, mis amados hermanos, fue el tercer rubro en llenar los bolsillos de los 10 reinos de la estatua del rey Nabucodonosor. Era el oro blanco, ¿ok? Y cuando Cristóbal Colón se dio cuenta de que en República Dominicana se podía sembrar la caña de azúcar y daba muy buen fruto, entonces, hermanos, comenzaron a explotar la caña de azúcar de una manera industrial. Lógicamente, se necesitaba mano de obra, y la mano de obra fueron los africanos traídos desde África que acentuaron en lo que hoy se conoce como Haití, ¿ok? Y Haití, o los morenos haitianos, la gente de color haitiana, eran los brazos, la mano de obra gratis o barata que utilizaba el reino francés para producir azúcar. Bien, entonces, el azúcar se vendía en las farmacias, se lo pesaba por gramos. Durante poco menos de 3 siglos a partir del descubrimiento de América, no hubo para el comercio de Europa producto agrícola más importante que el azúcar cultivado en estas tierras. Es decir, hermanos, fue parte inmensamente importante de la riqueza de Europa, ¿ok? Se lanzaron los cañaverales en el litoral húmedo y caliente del nordeste de Brasil. Note, una vez que conquistaron Dominicana con la caña de azúcar, inmediatamente se vinieron para el Brasil. ¿Quién controlaba Brasil? Tienen que recordarlo, que Brasil era controlado por el imperio, o mejor, sí, por el reino portugués, ¿ok? Muy bien, entonces vinieron a Brasil y posteriormente también a las islas del Caribe, a Barbados, a Jamaica, a Haití y a Dominicana, a Guadalupe, a Cuba, a Puerto Rico y a Veracruz, a la costa peruana,
todos resultaron sucesivos escenarios propicios para la explotación en gran escala del oro blanco. Inmensas legiones de esclavos vinieron de África para proporcionar al rey Azúcar la fuerza del trabajo numerosa y gratuita que exigía, combustible humano para quemar, ¿ok? Interesantísimo esto, hermano. O sea, después de que se descubrió el azúcar como el oro blanco, entonces ahora se necesitaban las manos para que trabajaran en los cañaduzales, y allí fue donde la esclavitud que nos describe Apocalipsis 18, que sería una de las características de la gran ramera, añadido lógicamente a la esclavitud también espiritual, nos muestra pues el desarrollo de la historia. Bien, ahora déjenme venir un poco aquí, les quiero leer algo, dice por aquí adelante: la estructura combinada de la plantación funcionaba, y así funciona también el latifundio. Es decir, latifundio era una persona a la que hoy llamamos un terrateniente, ¿bien? Los europeos comenzaron o más bien fundaron lo que nosotros conocemos como virreinatos, y los virreinatos eran nada más ni nada menos que personas a las cuales el rey decía: mira, yo te voy a dar esta extensión de tierra, pero tú tienes que ir y conquistarla, despedir a la gente, y luego de que despidas a la gente, entonces, por favor, siembren caña de azúcar allí, y lógicamente ustedes van a tener una ganancia muy grande. Bien, entonces vinieron, asesinaron a los indios, que eran los dueños de esa tierra, y comenzaron a robarles extensos campos para sembrar la caña de azúcar. El nordeste era la zona más rica de Brasil, y hoy es el más pobre. En Barbados y Haití habían hormigueros humanos condenados a la miseria. El azúcar se convirtió en la llave maestra del dominio de Cuba por los Estados Unidos. Después de que pasó la hegemonía mundial de los pueblos europeos, pues se levantó la bestia que sube del abismo, hermano, y por eso es que yo les digo, y lo digo y lo estoy predicando fuertemente: si usted no entiende esta historia, usted no puede comprender cuando Apocalipsis 13 dice que se levantó una bestia que venía de la tierra, que tenía ojos de cordero, que tenía cuernos de cordero, pero que hablaba como un dragón. Nunca lo va a poder entender si usted no conoce la historia del desarrollo industrial de los Estados Unidos, si usted no comprende la tiranía de los Estados Unidos, y si usted no llega a comprender cómo Estados Unidos comenzó, hermanos, a practicar exactamente lo mismo, el mismo ejemplo que les habían dado los pueblos europeos. Después de que Europa le enseñó a través principalmente de los británicos, los Estados Unidos de Norteamérica aprendieron a despojar y a robar también al mundo entero, y entonces ahora eran ellos los que lo hacían, y entonces allí se desarrolló a través del azúcar el embargo de Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba tenía un suelo muy rico, ¿ok? Un humus muy rico, y era bastante bueno para sembrar caña de azúcar. Y Estados Unidos necesitaba billetes, el tío Sam necesitaba plata, y entonces, hermanos, se dio lo que se conoce como el atraco a Cuba, o el embargo a Cuba. ¿Hasta cuándo fue esto? Hasta cuando vino Fidel Castro y dijo no más, y echó a los yanquis afuera, y entonces ustedes conocen lo que ha pasado de allí en adelante, ¿ok? Es la misma historia, se repite allá, se repitió en Panamá también, y se dio, y se da, y se está dando ahorita con Venezuela, ¿ok? El deseo simplemente de saquear los recursos naturales de estos lugares, ¿bien? Ahora, no solo el azúcar, está también la historia del cacao, que alumbró la fortuna de la oligarquía de Caracas, del algodón de Maranhão en Brasil, del súbdito esplendor y súbita caída de las plantaciones de caucho en el Amazonas. El caucho gobernó en un tiempo muy extenso para hacer la llanta de los automóviles. Recuerden ustedes que cuando el señor Ford desarrolló el automóvil, pues el automóvil necesitaba llantas, y allí entonces comenzaron a darse cuenta que el caucho de las llantas podía darse del árbol de caucho, y ese árbol de caucho se daba en el Amazonas, en el Brasil. Así que comenzaron nuevamente, ese fue otro despojo que se dio después del azúcar, ¿ok? Yo quiero centrarme esta noche en el azúcar. Algunos estudios, y este estudio está muy interesante, se los voy a dar esta noche.
la muerte a causa del azúcar propia o podría no ser una exageración. Hay más evidencia que sugiere que el azúcar es un factor principal en enfermedades crónicas y obesidad, ¿ok? La principal fuente de calorías en los Estados Unidos de Norteamérica proviene del azúcar, en especial del jarabe de maíz de alta fructosa. Basta con echarle un vistazo a las tendencias de consumo de azúcar en los últimos 300 años. Por ejemplo, en 1700, la persona promedio consumía alrededor de 18 libras de azúcar, ¿ok? Siglo XVIII. En siglo XIX, la persona promedio consumía alrededor de 18 libras de azúcar, más de 5 veces que en el siglo XVIII. En el siglo XX, el consumo individual había aumentado a 90 libras de azúcar por año. Imagínense ustedes, de 4 libras en 1700 a 90 libras en 1900. Pero sorprendentemente, en el año 2009, más del 50% de los estadounidenses consumía media libra de azúcar al día, lo que se traduce en unas sorprendentes 180 libras de azúcar al año. Hermano, de 4 libras en el siglo XVIII a 180 libras en el siglo XXI. Algo totalmente sorprendente. Pero es interesante hablar del azúcar, ¿no? El azúcar se encuentra en grandes cantidades, principalmente en bebidas gaseosas, en jugo de frutas, en bebidas deportivas. Se encuentra oculta en la mayoría de los alimentos procesados, en salsa de sazonar, salsa de tomate, quesos para untar, bebidas como Gatorade, jugos entre comillas naturales de frutas, sodas como la Coca-Cola, la Sprite, la Fanta, leches de fórmula para los niños y leche normales, ¿ok? De todo tipo. En la actualidad la mayoría de las fórmulas para bebé tienen una cantidad de azúcar equivalente a una lata de Coca-Cola. Así que si los bebés toman este tipo de fórmulas, entonces están siendo envenenados metabólicamente desde su primer día de vida. Hermanos, ¿cómo una persona va a poder comprender un mensaje y ver el cumplimiento profético en lo que se está dando hoy si se está alimentando de estas cosas? ¿Ok? En 1893, por ejemplo, en los Estados Unidos, había menos de 3 casos de diabetes por cada 100,000 personas. Pero en la actualidad, la diabetes golpea a 8,000 personas de cada 100,000 personas. Es una estadística alarmante. ¿Ok? Ahora, déjenme explicarles un poquito sobre el azúcar, porque usualmente cuando hablamos del azúcar, pues tendemos a pensar que solamente se está hablando de ese polvo blanco que se pone en las mesas y que sirve para combinarlo con algunos líquidos o alimentos. Y es una idea errónea, ¿ok? Es fácil confundirse, desde luego, con los muchos tipos de azúcar y endulzantes que hay actualmente. Por ejemplo, la dextrosa, la fructosa y la glucosa son monosacáridos, ¿ok? Conocidos como azúcares simples. La diferencia principal que hay entre ellos es la manera en que el cuerpo las metaboliza, o sea, la forma del cuerpo metabolizarlas o trabajar con ellos. La glucosa y la dextrosa son esencialmente el mismo azúcar. Sin embargo, los fabricantes de alimentos utilizan más el término dextrosa en su lista de ingredientes. Entonces, déjenme darles, por ejemplo, una clave interesante para que ustedes sepan cuándo un producto está hablando de azúcar o de dulce. Siempre que ustedes vean en una etiqueta que un producto dice osa o termina con osa, es un dulce, ¿ok? O es un azúcar, una clase de azúcar. Hay dextrosa, hay fructosa, hay glucosa y hay algunos otros términos más, ¿bien? Los azúcares simples pueden combinarse para formar azúcares complejos, como por ejemplo la sacarosa, que es un tipo de azúcar y es el tipo de azúcar que nosotros conocemos como azúcar, ¿ok? La sacarosa está fabricada de la mitad, 50% fructosa y 50% glucosa. ¿De dónde se obtiene la fructosa? Pues precisamente de la caña de azúcar. Ustedes saben que el azúcar viene de la caña de azúcar, ¿ok? Pero el otro 50% es glucosa. Sin embargo, hay otro dulce, hay otro azúcar que se está utilizando hoy y es el azúcar el dulce más industrializado que tenemos y es el jarabe de azúcar de alta fructosa, ¿ok? Este jarabe de azúcar es 55% fructosa y 45% glucosa. Fíjense en que
la sacarosa, que es el azúcar de mesa, tiene 50% de fructosa y 50% glucosa, mientras que el jarabe de azúcar de alta fructosa tiene 55% fructosa y 45% glucosa. Es decir, la composición de este azúcar ha sido alterada por la industria. Y ahorita yo les voy a explicar por qué, ¿ok? Déjenme seguir con las azúcares. El etanol, por ejemplo, no es un azúcar y, sin embargo, se utiliza como azúcar en la cerveza o en los vinos, ¿ok? Porque tiene algunos residuos de almidones, ¿ok? Los alcoholes de azúcar, como por ejemplo el xilitol, glicerol, sorbitol, maltitol, manitol, eritritol, que no son ni azúcares ni alcoholes, pero se están volviendo muy populares, ya son utilizados como endulzantes, ¿ok? Sin embargo, no son absorbidos completamente por el intestino delgado y en gran parte por lo que aportan menos calorías que el azúcar, pero muchas veces causan problemas de hinchazón, diarrea y flatulencia en algunas personas. Muy bien, otro azúcar es la sucralosa. La sucralosa es lo que nosotros conocemos en el mercado como la Splenda. La Splenda no es azúcar, a pesar de que su eslogan publicitario engañoso, por supuesto, como todas las mercaderías de Babilonia, engañosas, dicen hecho de azúcar. La Splenda o sucralosa es un endulzante artificial clorado de la misma línea que el aspartame, que es un veneno para matar ratas, y que la sacarina, y estos causan grandes daños a la salud. Así que si usted conoce a una persona que consuma Splenda o algún tipo de azúcar de este tipo, por favor adviértale que se está envenenando. Llegamos a otro azúcar que es la miel, ¿ok? La miel es 53% fructosa, pero tiene un cambio o tiene algo diferente a la fructosa, ¿ok? O al jarabe de azúcar, al jarabe de maíz, perdón, al jarabe de azúcar alto en fructosa. La miel es 53% fructosa, pero en su forma natural y cruda tiene muchos beneficios para la salud cuando se consume con moderación, ¿ok? Tiene tantos antioxidantes como las espinacas. Y estoy hablando de la miel de abejas, ¿ok? Aunque la miel de caña también es muy buena, pero las dos hay que usarlas moderadamente. Otro tipo de azúcar o de endulzante es la stevia. Es una hierba muy dulce derivada de la hoja de la planta de stevia de América del Sur, que es completamente segura en su forma natural, ¿ok? Y quiero detenerme un instante para preguntar, ¿me están escuchando, hermanos? ¿O me quedé hablando solo? Te escuchamos perfectamente, hermano. Muy bien, bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. No todos los azúcares son iguales. La glucosa es la forma de energía necesaria para el funcionamiento de su cuerpo. Cada célula del cuerpo utiliza glucosa como forma de energía. Ustedes conocen el proceso, o más bien, sí, podríamos decir el proceso del consumo de glucosa, ¿ok? Cuando usted consume azúcar, lo que hace el cuerpo es, a través de la insulina que secreta el páncreas, se divide la glucosa para que pueda entonces penetrar en la célula. Es como la llave que abre la célula para que la glucosa sea quemada. Cuando el páncreas falla, entonces no hay insulina en el cuerpo y se produce lo que nosotros conocemos como diabetes. ¿Por qué? Porque entonces la glucosa que está en la sangre comienza a circular alrededor del cuerpo y no encuentra forma de ser consumida. Esas personas tienen que o se convierten en insulinodependientes, ¿bien? Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, la sacarosa ha dejado de ser el azúcar de elección, dejándole su lugar a la fructosa. Entonces, la industria, ¿ok? El diablo en este tiempo, recuerden que lo acabamos de leer en el libro La Temperancia, Satanás está tratando de deteriorar las mentes del ser humano, de deteriorar los cuerpos del ser humano y está buscando las mejores maneras. Ahora, una de las mejores maneras es cambiando, aunque ya sabemos que el exceso de sacarosa no era para nada bueno, ahora la industria ha dejado de usar la sacarosa y está utilizando en su lugar la fructosa. Y nosotros decimos, wow, pero fructosa, la palabra fructosa viene de fruta, ¿verdad? Y es la tendencia hacia la cual todos
queremos pensar. Pero resulta, hermanos, que si la alimentación fuera como la de una persona de hace un siglo, nosotros consumiríamos cerca de 15 gramos al día de fructosa. Pero actualmente la gente está consumiendo alrededor de 73 gramos de fructosa al día. Por lo general, estas se obtienen de las bebidas endulzadas, principalmente las gaseosas, los Gatorade, o sea, todas las bebidas de este tipo, ¿ok? Vienen endulzadas con este veneno mortal que es la fructosa o el jarabe de maíz o el sirope o el corn syrup, ¿ok? Corn syrup en inglés, ¿ok? Si consumimos fructosa en las frutas y los vegetales, la fructosa se mezcla con las vitaminas y minerales, con las enzimas y los fitonutrientes de la fruta y modera el efecto metabólico negativo, es decir, no tiene un golpe tan malo como cuando la fructosa está en su forma de jarabe. Sorprendentemente, el 25% de las personas realmente consume más de 130 gramos de fructosa al día. Miren, esto es un índice sorprendente, hermanos. Nadie va a entender. Por eso dice la palabra de Dios que así como fue en el tiempo antes del diluvio, así también sería la venida del Hijo del Hombre. La gente no entiende lo que está sucediendo, la gente no abre los ojos a lo que está sucediendo, y es porque el enemigo ha anestesiado las mentes del mundo entero, y lastimosamente tengo que decirlo, también dentro del profeso pueblo de Dios se está dando la misma enfermedad. Hay dos razones principales por las cuales la fructosa es tan dañina. Primero, el cuerpo la metaboliza la fructosa de una forma completamente diferente a la glucosa, ¿ok? Mientras la glucosa es atendida por el páncreas a través de la insulina, la fructosa es atendida por el hígado y el hígado no sabe qué hacer con ella. Es como un desarrollo de Génesis capítulo 10 y capítulo 11, ¿ok? El desarrollo de la Gran Babilonia. Así como el uno le hablaba y el otro no entendía en Génesis capítulo 11, así también es la fructosa con el hígado. El hígado no le entiende. ¿Quién eres tú? Le pregunta. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué quieres tú hacer aquí? El hígado no entiende. Por lo tanto, lo que hace la fructosa es que le da un golpe certero y letal al hígado, ¿ok? Pero la segunda causa o el segundo caso por el cual la fructosa es tan dañina es que las personas están consumiendo fructosa en enormes cantidades, lo que ha empeorado los efectos negativos. El consumo excesivo de sodas gaseosas es la causa principal de esto, ¿bien? Actualmente el 55% de los endulzantes utilizados en la fabricación de alimentos y bebidas están hechos de maíz, y la soda en su forma de jarabe de maíz de alta fructosa es la fuente principal de calorías en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo acabo de leer hace un par de días en una etiqueta de Coca-Cola, de un envase vacío de Coca-Cola, y allí en los ingredientes dice azúcar y jarabe de maíz alto en fructosa, ¿ok? Léanlo ustedes, lean las etiquetas de los alimentos, entre comillas, y ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿ok? Muy bien, los fabricantes de alimentos, la industria alimenticia y bebidas comenzaron a cambiar la sacarosa por el jarabe de maíz en la década de 1970. O sea que esto tiene aproximadamente unos 50 años. ¿Por qué comenzaron a cambiar el azúcar por el jarabe de maíz? ¿Por qué? ¿Por qué comenzaron a cambiar el azúcar por la sacarosa? Porque descubrieron que el jarabe de maíz alto en fructosa no solo era mucho más barato de hacer, sino que es 20% más dulce que el azúcar de mesa convencional que contiene sacarosa. O sea que a la vez de que les llena a ellos los bolsillos de plata, pues imagínense, hace rendir mucho más la industria, ¿ok? Porque es mucho más barato de hacer y endulza más que el azúcar convencional. Por lo tanto, el jarabe de maíz alto en fructosa contiene los dos mismos azúcares que la sacarosa, pero es metabólicamente más peligroso debido a su forma química. La fructosa y la glucosa
no están unidas en el jarabe de maíz, como lo están en el azúcar de mesa. Por lo tanto, el cuerpo no la tiene que romper. Por otro lado, la fructosa es absorbida inmediatamente y va directamente a nuestro hígado, hermanos. Y esto está trayendo, hermanos, una cantidad, oído con lo que estoy diciendo, un desastre metabólico en el cuerpo, en el templo del Espíritu de Dios. Oiga, esto es una cosa sorprendente, mi amado hermano, lo que estamos hablando en este momento. Mucha fructosa crea un desastre metabólico en vuestro cuerpo. Después de comer fructosa, la mayor parte de la carga metabólica se va al hígado. Esto no sucede con la glucosa, de la cual solamente el 20% se va al hígado. Casi todas las células de su cuerpo utilizan glucosa, por lo que normalmente se quema inmediatamente después de consumirla. Entonces, ¿a dónde se va la fructosa una vez que la consume usted? La respuesta es que la fructosa, ¿sí? El jarabe de maíz, el sirope, se convierte en grasa, ¿ok? Pero sorprendentemente no engrasa LDL, que es la grasa buena, se convierte no en grasa buena, sino en grasa LDL, que es la grasa mala, ¿ok? Esta fructosa se convierte en grasa mala, eleva los niveles normales de triglicéridos, lo que significa que tendrá la persona muchos más depósitos de grasa en su cuerpo. Por eso nosotros vemos que una persona que consume sodas, que come pizzas, que come comida chatarra, es una persona de tendencia a ser obesa. Lo más triste, hermanos, es que Cristo lo mencionó en Mateo capítulo 13 cuando dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y con sus ojos ven, pero no entienden nada. ¿Ok? Entonces, esta grasa se deposita en el cuerpo, eleva los triglicéridos y eleva el colesterol malo. Es interesante notar algo. Voy a ir un momentito, voy a hacer un alto en el estudio sobre la fructosa y voy a abrir el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, porque ya esto nos había sido dicho, ¿ok? La mensajera del Señor en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 389, dice lo siguiente: el azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. ¿Usted ha visto a las personas que cuando están en la junta por todo están peleando? ¿Usted ha visto a esas personas que están en los grupos y nunca se ponen de acuerdo? Esas personas que saltan por todo, esas personas que por todo están de mal humor. Bueno, vaya y vea la dieta y se va a dar usted cuenta que están comiendo mucha azúcar y precisamente mucho jarabe de maíz, ¿ok? Ya lo había dicho el relato inspirado, el azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y produce mal humor. Página 389, el azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo de la máquina viviente. Página 390, con frecuencia me siento a las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. Es mejor que una persona coma carne a que consuma azúcar, y mucho más si es sirope de maíz. Página 391. Es mejor dejar de lado las cosas dulces, dejar los platos de postres dulces que están sobre la mesa. Necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios. Porque es que el pueblo no puede hoy pensar según el orden de Dios, pues vaya a su mesa y se va a dar cuenta. Si hemos de andar, página 391, último párrafo, si hemos de andar en la luz que Dios nos ha dado, debemos enseñar a nuestros hermanos, viejos y jóvenes, a abandonar esos alimentos que consumen meramente para complacer el apetito. Debemos enseñar a nuestros hijos a negarse a sí mismos cosas innecesarias, tales como bombones, caramelos de goma,
helados y otras golosinas a fin de que pongan el dinero ahorrado por su anegación en la caja de la tesorería del Señor. Página 391, último párrafo, consejos sobre el régimen alimenticio. No tenemos azúcar en nuestra mesa, dice Elena White. Página 393, y con esto termino en cuanto a consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, las grandes cantidades de leche y azúcar ingeridas juntas son perjudiciales, comunican impurezas al organismo. Los animales de los cuales se obtiene la leche no son siempre sanos, pueden sufrir enfermedades. Si pudiésemos saber que los animales estaban en perfecta salud, yo recomendaría a la gente que comiese carne antes que grandes cantidades de leche y azúcar. Hermano, es tan perjudicial el consumo de estos dulces que dice la mensajera que preferiría aconsejar consumir carne antes que azúcar. Ahora déjenme seguir con la fructosa, ¿ok? Comer fructosa es mucho peor que comer grasa, es decir, que comer carne. Por eso la mensajera del Señor lo está diciendo ahí en Consejos sobre el régimen alimenticio. La fructosa, hermanos, aumenta el ácido úrico, lo cual disminuye el óxido nítrico, aumenta la angiotensina y provoca que las células del músculo se contraigan, aumentando la presión arterial y dañando significativamente a sus riñones. Imagínense todo lo que comienza con la ingesta de estas bebidas azucaradas. Se eleva la presión arterial, personas que tienen presión arterial, y es uno de los males del siglo, ¿ok? Y produce deficiencia renal. Los elevados, a su vez, el consumo de fructosa también eleva, hermanos queridos, el ácido úrico. Ahora, los niveles elevados de ácido úrico conducen a una inflamación crónica de bajo nivel, lo cual tiene consecuencias graves para la salud. Por ejemplo, la inflamación crónica de los vasos sanguíneos conduce a ataques cardíacos, conduce a derrames cerebrales. También existe mucha evidencia de algunos cánceres causados por la inflamación crónica. Por supuesto, la inflamación, mis amados hermanos, es el génesis del cáncer, por si no lo sabía. La fructosa además engaña al cuerpo, engañándolo con respecto a la comida. Una persona que toma o que consume fructosa no se siente lleno, por lo tanto tiene que seguir comiendo y por lo tanto viene la obesidad. La fructosa conduce rápidamente al aumento de peso, a la obesidad abdominal, disminuye el HDL, que es el colesterol bueno, y aumenta el LDL, que es el colesterol malo, aumenta los triglicéridos, el azúcar en la sangre también es aumentada y también aumenta la presión arterial, es decir, el síndrome metabólico clásico. El metabolismo de la fructosa es muy parecido al metabolismo del etanol, es decir, embriaga nuestro cuerpo. Ahora quiero terminar mostrándoles algunas estadísticas con respecto a la utilización de este tipo de dulces en la industria. Hasta hace poco los niños rara vez eran diagnosticados con presión arterial alta, y cuando esto pasaba, por lo general era debido a un tumor o una enfermedad renal vascular. Pero en el 2004 se estudió y se mostró que la hipertensión entre los niños era 4 veces más alta que lo previsto. El 4.5% de los niños norteamericanos tiene presión arterial alta. Aún más sorprendente es que el 90% de los adolescentes con presión alta también tienen niveles elevados de ácido úrico. Esto ha llevado a los investigadores a que se pregunten, ¿qué tiene que ver el ácido úrico que se sube por la ingesta del jarabe de maíz, ¿ok?, con la obesidad y la presión arterial? Pues cáigase de para atrás, mi amado hermano, con lo que le voy a decir. Existen más de 3.500 artículos hasta la fecha que demuestran una fuerte relación entre el ácido úrico y la obesidad, entre el ácido úrico y los ataques cardíacos, entre el ácido úrico y la hipertensión, entre el ácido úrico y el derrame cerebral, entre el ácido úrico y la enfermedad renal y otras muchas enfermedades. De hecho, un gran número de estudios han confirmado que las personas con niveles elevados de ácido úrico
se encuentran en riesgo de desarrollar presión arterial alta, incluso aunque parezcan completamente sanos. Si usted hace un estudio hoy, hermanos, en la mayoría de la población, incluyendo pueblo de Dios, entre comillas, usted se va a dar cuenta que la mayoría tienen presión arterial alta. Es uno de los males que se dan hoy en el mundo entero. ¿Cómo produce el cuerpo el ácido úrico? Es un bioproducto de la descomposición celular. A medida que mueren las células, el ADN y el ARN se degradan en sustancias químicas llamadas purinas. Posteriormente, las purinas se convierten en ácido úrico. La fructosa, es decir, el azúcar que hemos venido estudiando, aumenta los niveles de ácido úrico a través de un proceso complejo que provoca que las células quemen su ATP rápidamente, lo que conduce a un choque celular. Es decir, hay una confusión completa en las células y al aumento de la muerte celular, ¿ok? Cuando se mueren las células muy de seguido, entonces se ensucia nuestro organismo. Después de comer grandes cantidades de fructosa, las células se quedan sin energía y entran en un estado de shock. Es decir, se produce una Babilonia celular, una Babilonia física corporal, como si hubieran perdido su suministro de sangre. La muerte celular masiva conduce a un aumento en los niveles de ácido úrico. Y las células que se quedan sin energía comienzan a inflamarse y se vuelven más susceptibles al daño a causa del estrés oxidativo. Las células de grasa se enferman y se llenan de cantidad excesiva de grasa. Es decir, comienza a desarrollarse, hermanos, un cáncer. Yo tenía aquí para presentarles a ustedes 76 maneras en las que el azúcar puede arruinar su salud y su vida. Pero creo que el tiempo se me ha ido y voy a mencionar solamente algunas. El azúcar puede suprimir su sistema inmunológico y deteriorar sus defensas contra enfermedades infecciosas. Algunos estudios, mis amados hermanos, muestran que a cada cucharadita de azúcar que usted consuma o de dulce que usted consuma a diario, de jarabe alto en fructosa, sus defensas bajan considerablemente, ¿ok? Así que considere esto porque cuando las defensas bajan, usted está expuesto a enfermedades de cualquier tipo, incluyendo cáncer. El azúcar puede causar aumento rápido de adrenalina, hiperactividad en los niños, puede causar ansiedad, dificultad de concentración y el mal humor. El azúcar puede producir aumento significativo de colesterol total, de triglicéridos, aumento del colesterol LDL y disminución del HDL, ¿ok? El azúcar alimenta las células del cáncer y ha sido relacionado con el desarrollo del cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de próstata, de recto, de páncreas, de zona biliar, de pulmón y de estómago. El azúcar puede aumentar los niveles de glucosa en ayuna y puede causar hipoglicemia reactiva. El azúcar puede dañar la vista, oído, dijo el Señor Jesucristo, porque viendo no ven. El azúcar puede dañar la vista. El azúcar puede causar muchos problemas con el tracto gastrointestinal. El azúcar puede causar envejecimiento prematuro. El azúcar conduce al alcoholismo. El azúcar acidifica el cuerpo, produce caries, produce problemas dentales, contribuye a la obesidad. El azúcar puede causar artritis, asmas, esclerosis múltiple. El dulce, el jarabe de maíz, puede causar Candida albicans. El azúcar puede causar cálculos biliares. El azúcar puede causar apendicitis. El azúcar causa hemorroides. El azúcar puede aumentar la presión arterial sistólica. Acelera el envejecimiento de las células. El azúcar deteriora la estructura del ADN. El azúcar envejece la piel, el colágeno lo quema. El azúcar produce cataratas y ceguera. El azúcar deteriora la homeostasis fisiológica de muchos sistemas del cuerpo. Esto significa que su cuerpo deja de funcionar bien. La fructosa ayuda a disipar la enfermedad renal. El azúcar puede dañar su páncreas. El azúcar es el enemigo número 1 de su intestino. El azúcar puede comprometer el revestimiento capilar. El azúcar puede causar aumento de la
ondas cerebrales del atleta que pueden alterar la capacidad de su mente de pensar claramente. El azúcar causa depresión. El azúcar eleva el riesgo de gota, aumenta el riesgo de Alzheimer. El azúcar causa desequilibrios hormonales, como por ejemplo aumento del estrógeno en hombres y exacerbación. El azúcar puede producir mareos, ¿ok? Las dietas altas en sacarosa en sujetos con enfermedad de la báscula periférica aumenta perceptiblemente la plaqueta de la adhesión. La absorción rápida del azúcar promueve la ingesta de comida excesiva en sujetos obesos, es decir, produce ganas de comer más. El azúcar afecta negativamente la composición del electrolito urinario, ¿ok? El azúcar aumenta el riesgo de polio. El alto consumo de azúcar puede causar ataques epilépticos. El azúcar puede inducir a la muerte celular. El azúcar deshidrata a los recién nacidos y el azúcar puede causar enfermedad en las encías, como por ejemplo piorrea o muchas otras enfermedades. Ahora, hermanos, después de este estudio, nosotros podemos comprender por qué la mayoría de las veces, viendo lo que vemos y oyendo lo que oímos, no entendemos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y como fue en los días antes del diluvio, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora deberíamos estar claros cuán perjudicial es el azúcar. Simplemente usted no puede alcanzar su nivel ni espiritual ni físico, ni hablando de salud, ni en cuanto a vitalidad, si se consumen grandes cantidades de azúcar y especialmente los dulces industriales. Gracias al Señor que nuestro cuerpo tiene una habilidad sorprendente para restaurarse, ¿ok? Y si usted consume estas cosas, pues el consejo inspirado es a que las abandone inmediatamente. Amados hermanos, reflexionemos en todas estas cosas. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo y oración en esta hora. Dios les guarde. Amén. Pastor, si es tan amable, llévenos con oración. Sí, vamos a tener una oración, para eso nos vamos a poner de rodillas, hermanos. Les invito para que estemos de rodillas y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, que estás en la altura de los cielos, queremos darte gracias por este estudio que nos has permitido tener en esta noche. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Comprendemos, Señor, que muchas veces hemos sido malos mayordomos de tu templo y tal vez no lo hemos cuidado como tú lo exiges. Pero en el nombre de Cristo pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos des la fuerza necesaria para hacer los cambios en nuestras vidas. Hemos estudiado en esta noche toda esta cantidad de dulces, tanto industriales como naturales, y hemos visto pues que los industriales tienen como objetivo, Señor, deteriorar principalmente nuestro entendimiento, y creo que el enemigo ha logrado el objetivo a través de la fructosa, el jarabe, el sirope de maíz, que hoy es el azúcar que se utiliza industrialmente en la mayoría de los casos. Ayúdenos, Padre, para abrir los ojos a la importancia de estos temas. Hoy podemos comprender por qué la mensajera del Señor, su sierva, dijo a través de los escritos que era preferible que una persona consumiera carne a que consumiera azúcar. Hoy comprendemos también mejor la definición de que el azúcar es una droga adictiva que está arruinando miles de mentes y de cerebros a nivel mundial. Tenga misericordia de nosotros, Padre, y denos la fortaleza a través de su Espíritu Santo para poder sacar estas cosas de nuestras mesas si es que allí se encuentran. Gracias, Señor, por todo su amor. En su mano de amor nos colocamos. Oramos por nuestros hermanos en el área de Miami, en el área de los otros lugares donde fueron azotados pues por los huracanes, y pedimos, Padre, que puedan estar bien conforme a su gran voluntad, misericordia y amor. Gracias, Padre, en su mano nos encomendamos en esta noche, en el sagrado nombre de Yeshua, su Hijo amado, Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, yo creo que lo que hemos oído esta noche ha sido bien claro.
Yo quería hacer un comentario. Hace más de 20 años yo recuerdo que leí en uno de los periódicos que sacaron un reportaje acerca de la hermana Ellen G. White, donde ella decía que el azúcar iba a ser el problema mayor en esta sociedad. Y hoy pues lo podemos comprobar con todo esto que hemos aprendido esta noche, ¿verdad? Así que, hermano, como repito nuevamente, el mensaje ha sido bien claro. Qué pena, ¿verdad?, que a los niños desde pequeños pues le dan a tomar esas fórmulas y no le han puesto importancia a lo que es lactar de la mamá, ¿verdad? So, desde pequeño vienen ellos, vamos a decir, sufriendo todo esto. Mire, hermana, déjeme decirle una cosa. El ataque más mortífero de la serpiente en esta generación es a los niños. Y es sorprendente porque la mayoría de las leches que se les están dando, aún no de fórmula, están o contienen este sirope de maíz, este jarabe de maíz alto en fructosa. Así que es algo que, si nosotros somos padres o si conocemos a alguien que sea padre, debemos de advertirle inmediatamente, con urgencia, hermano, que sobre el jarabe de maíz alto en fructosa, porque es el veneno número 1 actualmente en el mundo entero. Y lo más triste es que la mayoría de estas leches que los niños consumen las tienen. Así que es muy posible, hermanos, que esta generación ya no entienda absolutamente nada de las cosas celestiales. Gracias, pastor. Ahora comprendo más la situación. Pero gloria a Dios porque Él tiene sus siervos que trabajan, ¿verdad? Y llevan estos mensajes. Voy a abrir la línea para si alguien tiene preguntas. Hermana Rosita, buenas noches. Quisiera preguntarle algo al pastor Joan Piedrahita, por favor. Sí, claro, hermana, adelante. Y Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. En todo lo que escuché, quiero hacer una preguntita en cuanto al azúcar de stevia. No quedé como clara. ¿Se puede utilizar procesada la azúcar de stevia? Atreverme a decirle si se puede o no se puede es extremadamente riesgoso. Le voy a decir por qué, porque todo depende de quién la procese y yo no sé quién la procesa ya. Entonces, pues decirle que sí o decirle que no, yo no sé la verdad. Sin embargo, por ejemplo, nosotros tratamos de utilizar, cuando utilizamos la raspadura, que es la forma de la caña más pura que hay, o la miel de caña. La stevia, me imagino, podrá utilizarse muy de vez en cuando. Aquí en Panamá es extremadamente difícil conseguir la stevia. Sin embargo, entiendo que para endulzar podría ser uno de los mejores dulces. Yo estoy aquí en esta noche y tengo una sorpresa para ustedes, porque para gloria del Señor y para alegría de nosotros hoy aquí en Panamá, y especialmente en mi hogar, tenemos a la hermana Roselis. Yo no sé si ustedes la conocen. La hermana Roselis ha venido desde allá, desde... Sí, la conozco, la conocemos. Me encantó. Se cayó la llamada. Sí, démosle un momentito, parece que se cayó la llamada. Sí, en lo que él entra, porque los testes de azúcar, los testes de la hoja de stevia, hermano, es buena para la diabetes tipo 1 y regenera el páncreas completamente, se sana a la persona. Ok, muy bien, excelente. Claro, me imagino en una forma natural, la hoja de stevia debe ser muy buena, lógicamente, puesto que es una planta natural, ¿no? Sí, sí, sana el páncreas, lo regenera totalmente. Wow, pues qué interesante ese dato, ¿eh? Debemos de conseguir un arbolito de stevia un par de árboles para sembrarlos y el que lo tenga que lo cuide. Sí, y hay que tener cuenta porque mucha gente lo confunde con hierba dulce. La hierba dulce es tan dulce como la stevia, la hoja se parece, pero la hierba dulce trae como una florcita y esto también la hace diferente. Sí, saben muy parecido, ¿verdad? Sin embargo, son muy diferentes en su textura, ¿no? Sí, la hierba dulce se utiliza para el asma y la fatiga. Okay. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga ricamente. Hola, mi querido. ¿Cómo estás? Que el Señor te guarde. Cuánto gusto escucharte. Cada vez es un gozo y una alegría. Amén, gracias. Muy buena información.
Gloria a Dios. Y saludos a la hermana Roselis, nos acordamos de ella, abrazos fraternales. Y para los demás hermanos, la hermana Rosita y todos los que escuchan la cadena, quería hacer una aportación. Nosotros estuvimos trabajando con adictos a drogas hace unos años y entonces cuando los adictos a drogas se iban, sobre todo se inyectaban heroína y cocaína, se iban lo que llaman overdose, una sobredosis, y prácticamente si se seguían en sobredosis se iban, podían caer en coma. Entonces nosotros íbamos a ayudarlos y con un enfermero lógicamente, y yo me acuerdo que lo que hacía el enfermero era cuando estas personas estaban ya en sobredosis, que prácticamente ya se iban a morir, cogía azúcar, la mezclaba con agua y le inyectaba, y inmediatamente esa gente a los 30 segundos estaban vivos otra vez. Y entonces hablando de todo esto, y ahí va uno, imagínense que hasta levanta muerto, imagínense lo malo que es el azúcar, que hasta que la persona, un drogadicto que está todo infectado la sangre, lo revive. Entonces prácticamente ahí se ve todo lo que le hacen los niños. Y usted y yo que somos de Colombia nos acordamos que antes se le daba el tetero o el bibí, que lo llaman en otros sitios, era leche con azúcar a los niños. Imagínense. Así es. Así es, sorprendente. Aquí está en este momento hermano Restrepo. Voy a poner un segundo a hermana Roselis que nos quiere saludar, ¿ok? Claro, amén. Dios lo bendiga y saluda a tu familia también, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Aquí muy contenta por encontrarme en Panamá, nuevamente después de 4 años, y en especial por estar acá en el hogar de el pastor Piedrahíta con su amada esposa Elizabeth. Muy lindas personas, el Señor me ha bendecido grandemente al permitirme haber podido venir en esta temporada, y orando mucho por los hermanos en Miami especialmente. Sé que ya pues lo peor ha pasado, y sabemos que en el Señor confiamos, podemos confiar en que no nos va a abandonar, ni que ninguna tormenta nos ha de destruir, porque Él está en el control de todo. Dejamos mucho en el Señor y orando por ustedes. Amén. Gloria a Dios, hermana Roselis. Abrazos fraternales, bendiciones, la recordamos con mucho aprecio. Dios la bendiga ricamente. Y aprovecha ya al pastor Piedrahíta y aprenda mucho de todo ese ministerio, sostén propio y todo eso ya. Adelante, hermano. Amén. De eso se trata. Bueno, también. Saludos, Roselis, qué lindo escucharte. Gracias, Brenda, igualmente. Y a todos por allá. Y a los de República Dominicana que me escuchan también, los quiero mucho. ¿Okay? Bendiciones. Hasta luego. Maranata. ¿Aló? Aquí estamos. Buenas noches. Qué bonita es cuando la familia se encuentra. ¿Cómo estás, mi apreciadísima Brenda? Maranata, que el Señor te bendiga. ¿Cómo te ha ido? Qué gozo. Muy bien, linda la bueno, escuchando la stevia es parte de, es que es algo como ser como el azúcar, porque para esas cosas son nuevas para mí. Eso es, hermana Sonia, es que es una plantita y uno lo pone y eso endulza las cosas, es algo natural. O no sé, pastor, si usted sabe. Y la otra cosa del maíz que usted dice, ese azúcar viene del maíz, del choclo, así como nosotros le llamamos, lo que ponen a la leche de los niños y esas cosas. Sí, mira, hay dos cosas interesantes. La primera es que la stevia es una planta y su hoja es dulce. A mi juicio es uno de los mejores endulzantes que nosotros podemos conseguir hoy en el mercado. A mi juicio, no sé si ustedes compartan lo mismo, pero me parece a mí que es, por lo menos, si se va a endulzar, es una de las cosas que se puede utilizar, y no sé qué tan confiable sea ya procesada, ¿no? Eso yo no lo puedo definir, que era la pregunta que me estaba haciendo la hermana ahora, pero sí sé que es una de las azúcares, de los dulces más naturales que hay. También está la miel de abejas o la miel de caña, que también se puede usar. Entonces es muy buena para utilizar. La segunda pregunta que hiciste es el sirope. Sí, el sirope o el jarabe de maíz
o el jarabe de azúcar alto en fructosa, lo contiene la mayoría de los productos industrializados hoy, desde los cornflakes de Kellogg's hasta las pastas de tomate, pasando por sazonadores, pasando por las leches, tanto en polvo como como también las de fórmula que le dan a los bebés. Entonces, como explicábamos en el tema hace un momento, pues es un dulce o un azúcar que es 20% más dulce que el azúcar normal, y la industria entonces al desarrollar esto lo ha comercializado, puesto que le sale mucho más económico y es mucho más fácil de hacer. Efectivamente, el jarabe o el sirope se produce principalmente del maíz. Hay un tema que yo vi alguna vez del doctor Baez, donde él estaba hablando de eso, pero yo no le entendí hasta que yo pude hacer este estudio por mí mismo. Yo no le entendía de qué él estaba hablando y hasta ahora es que vine a entenderlo. Y él cuenta en ese tema, yo recuerdo que él cuenta que él despertó a eso porque vio, creo, si mal no estoy, que ese tema se llama Las trampas de Satanás, creo que se llama así, de Luis Baez. Me parece que él cuenta allí que él vio el documental en la National Geographic donde estaban cosechando el maíz y le preguntaron entrevistaron al señor que estaba trabajando en el tractor que estaba recogiendo los maíces, que para qué era eso, y entonces él explicaba para qué, y luego le preguntaron que si él consumía eso, y él se expresó de una manera muy mala. Él dijo, yo no como esa, como por decir, es como una basura, pues. Y entonces cuenta Luis Baez allí que él quedó muy impresionado y por eso se puso a hacer esa investigación y desarrolló ese tema. De esa magnitud para envenenar, de esa capacidad para envenenar, es el sirope de maíz, ¿ok? O el sirope alto en fructosa, o el corn syrup, o tiene varios nombres industrialmente, ¿ok? Hermano, quiero comentar algo de eso y perdone. En cuanto al azúcar de fructosa, escuché a una persona, hace unos añitos que nos dio una charla y dice que esta azúcar no la debemos ni consumir porque lo menos que tiene fruta, y es un engaño. Entonces con nosotros estudiamos muchachos que trabajan aquí en Puerto Rico en la Pioneer, que trabajan con el maíz, y dice que el maíz es tan malo, es tan malo y tan malo que ni a los animales se lo dan. Lo utilizan para sacar gas y para cosas para siembra, para orgánico, para sembrar, pero no para consumirse. En cuanto a lo que la hermana Brenda preguntó de la stevia, la planta, al transgénico, sí. En lo que la hermana comentó, la hermana Brenda, la hoja de stevia es tan maravillosa que estaba comentando que en testes, utilizándola pues en el método que yo me gusta trabajar, el método 21, regenera el páncreas en la diabetes tipo 1 y cuando es hipoglicémico la persona. Entonces, esta hoja es pequeña, se parece a la hierba dulce. Muchos la confunden y te la venden como stevia. No, la stevia es una cosa y hierba dulce es otra. Que sí son hojas que son dulces, claro que sí. Pero la hierba dulce trae como una florcita pequeñita blanca, bien pequeñita, y se distingue por eso. La stevia tiende a ser más verdecita y como más brotada las venas. La hierba dulce se utiliza para hacer una preparado para personas que padecen de asma, de toses, y eso es fenomenal. Pero la stevia es para cuestión de la diabetes. Si puede el endulzar con stevia, bueno, a mí alguien con la hoja pues lo puede hacer, pero no le va a dar tanto sabor a menos que lo haga en teces, pero ya procesada por el proceso que la pasan. Por eso fue que le pregunté al pastor, porque por el proceso que la pasan, no es el mejor. Ok, gracias, hermana. Gracias, Pastor Piedrejita. Muy bien, gracias a ustedes. Pastor, voy a abrir la línea por si alguien tiene alguna pregunta. Ok, aquí estoy. Hermano, si hay alguna pregunta, estrella 61, por favor.
La computadora me dice que no hay ninguna pregunta pendiente. Hermanos Estrella 61, si alguien más desea alguna pregunta hacer. Bueno, pastor, no hay pregunta, pero yo creo que el mensaje fue impactante y muy claro. Yo creo que después de esto, todo lo que hemos escuchado, tenemos que pensar seriamente si hay en algunas cosas que hay que cambiar, definitivamente. Amén. Muy bien. Así que, pues, entonces vamos a quedar despedidos. Gracias, pastor. Hermanos, recuerden mandar sus ofrendas y gracias a aquellos que las han mandado, ¿verdad? Se sigue llevando a cabo el ministerio que se está llevando a través de las ofrendas. Así que muchas gracias para todos. Le damos las gracias al pastor. Bendiciones para cada uno de los que se encuentran, estuvieron esta noche. Y que el ángel de Jehová nos acompañe y que podamos prepararnos cada día más en obediencia a lo que nuestro Creador quiere para nosotros, para poder estar con Él por todo.